Be seated. Good afternoon. Buenas tardes. Debo decir una vez más que estoy muy complacido de tener al presidente Pastrana, a su esposa, sus hijos y tantos miembros de su gobierno con nosotros. Este es un nuevo inicio para Colombia y una nueva oportunidad para nuestras dos naciones de renovar nuestros vínculos. Iniciamos un buen camino hoy. Nuestro hemisferio cada vez está trabajando más conjuntamente en pro de la democracia, de las oportunidades económicas, de los derechos humanos y de la resolución pacífica de conflictos. Para Colombia hay un problema omnipresente que es el de la insurgencia. Existe el terrorismo y el asesinato, el secuestro, incluido secuestro de ciudadanos estadounidenses y otras afrentas a los derechos humanos. El comercio de narcóticos y el conflicto civil se han venido alimentando el uno al otro a medida que los rebeldes y los paramilitares hacen negocios con violentos narcotraficantes. Pero sabemos que la paz puede lograrse, aún bajo las circunstancias más difíciles, de haber una voluntad y un valor en pro de la paz. El presidente Pastrana tiene la voluntad, el valor y el apoyo de su pueblo para lograr la paz. Doy la bienvenida a sus esfuerzos de iniciar conversaciones con los grupos de insurgentes y nosotros estamos listos para ayudar. Esperamos que los insurgentes y paramilitares aprovechen esta oportunidad que les ofrece el presidente, poniendo fin al terrorismo y a la toma de rehenes y sus negocios con los narcotraficantes. El presidente y yo acabamos de firmar una nueva alianza contra las drogas para intensificar nuestros esfuerzos conjuntos en el campo de la educación, la aplicación de la ley, el desarrollo económico, la extradición, la erradicación y los esfuerzos por poner fin al conflicto civil. Todos estos elementos esenciales en esta lucha. Hemos llegado a un acuerdo de usar los ingresos de activos incautados a los narcotraficantes para aumentar los esfuerzos colombianos en la lucha contra los narcóticos. Como dije hoy, la lucha contra las drogas es nuestra responsabilidad conjunta y debe unirnos, no dividirnos. En ese espíritu me complace anunciar que vamos a proporcionar más de 280 millones de dólares en asistencia a Colombia en el año fiscal actual, no solo para la lucha en primera línea contra las drogas, sino en pro del desarrollo para un futuro mejor. Este paquete, aprobado recientemente por el Congreso, demuestra que existe un apoyo bipartidista a favor de la nueva dirigencia colombiana. Comprendo el desafío que Colombia enfrenta en tratar de poner orden en el aspecto fiscal y también comprendo el compromiso que ha contraído el presidente Pastrana para superar esto, y yo estoy seguro de que sus esfuerzos se verán recompensados. Hoy nos enteramos, después de decenios de déficit, que tenemos un excedente de 70.300 millones de dólares, y me complace que nuestro Congreso haya acordado poner de lado ese excedente hasta que logremos fortalecer nuestro sistema de seguro social. Es importante que logremos salvar al seguro social y esperamos que esto suceda el año próximo. Mientras ambos trabajamos por mejorar nuestras economías, queremos hacer más en forma conjunta. Hemos acordado de buscar nuevas vías para ampliar el comercio y mejorar nuestra estabilidad financiera. Iniciaremos consultaciones sobre un tratado bilateral de inversión y una comisión de comercio e inversión para la región andina, y trabajaremos juntos para la creación del área de libre comercio de las Américas. Acordamos que el desarrollo debe llevarse adelante en formas que protejan al medio ambiente y la salud de nuestros pueblos, y así hemos logrado un acuerdo para que Colombia sea la 73 nación que se une al programa GLOBE de educación ambiental. También hemos reafirmado nuestro compromiso conjunto para fortalecer la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Nuestra Agencia para el Desarrollo Internacional llegó a un acuerdo para ayudar al gobierno colombiano para fortalecer su sistema judicial y mejorar la situación de derechos humanos. Y el Departamento de Defensa creó un grupo de trabajo con el Ministerio de Defensa de Colombia para mejorar la justicia militar. Por último,
mismo el presidente Pastrana y yo hemos pedido a la secretaria de Estado Albright y al ministro Fernández que creen un grupo conjunto consultivo para que se mantenga en contacto estrecho y mantener el camino hacia el avance para poder alcanzar nuestras aspiraciones de democracia, prosperidad y paz en el nuevo siglo. De nuevo, señor presidente, consideramos su elección y sus primeras acciones como un signo muy positivo para el pueblo de Colombia y como la apertura de un nuevo capítulo en nuestra historia conjunta. Gracias por haber venido. Tiene usted la palabra. Deseo ante todo expresar mi gratitud al presidente Clinton y a la señora Clinton por la espléndida bienvenida de que fuimos objeto Nora y yo. Y deseo manifestarle a todas las personas que conocí en Washington, pertenecientes a ambos partidos políticos, tanto en este viaje como en el anterior, que me encuentro muy impresionado por sus buenos augurios y por su voluntad de trabajar con nosotros a medida que vayamos superando problemas pasados e ingresemos a una nueva era. En nombre de nuestro pueblo, deseo agradecer al pueblo de los Estados Unidos y a nivel personal, deseo expresarle que si bien he sido presidente únicamente durante 3 meses, difícilmente Nora y yo volvamos a recibir una bienvenida tan calurosa. Vine aquí con la esperanza de formar una alianza con el presidente Clinton y con los Estados Unidos. Y saldré luego de haber entablado una verdadera amistad con el presidente y espero que con su nación. Hemos progresado en todos los aspectos que se nos han puesto de frente: el medio ambiente, la educación, la aviación y la cooperación económica. En esta visita de Estado, el presidente Clinton y yo hemos firmado una nueva e histórica alianza contra el narcotráfico, con miras a combatir el crecimiento, el tráfico y la demanda de drogas. Eso constituye un logro importante que reafirma la nueva era en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Anteriormente me refería a todas estas áreas como aspectos que tenemos frente a nosotros, pero no entre nosotros. Son asuntos de interés común. En esto estamos unidos y unidos hay mucho que podamos alcanzar. Finalmente, antes de responder a sus preguntas, permítame decirles que mi país y que mis compatriotas profesan un gran respeto por el presidente Clinton y por su papel como líder mundial y como algo un poco raro en la historia, como un hacedor de la paz mundial. El presidente Clinton es un amigo de Colombia y con esta visita se cimenta nuestra amistad. Muchas gracias. Now, Lo que haremos ahora es responder algunas preguntas y vamos a alternar entre periodistas colombianos y estadounidenses. Comencemos con usted. Menos de una semana después de firmarse el acuerdo con Medio Oriente, el primer ministro Netanyahu ha sido atacado por este acuerdo y ha tenido que hacer un llamamiento, ha hecho un llamado a una reunión de gabinete. ¿Usted está preocupado por las olas de desconfianza? ¿Qué puede hacer los Estados Unidos? let me say, Primero que nada, debo decir que es un buen acuerdo, en mi opinión. Requirió que ambas partes cedieran en muchos aspectos y requirió esfuerzos adicionales. En segundo lugar, como puede ver por las críticas que el primer ministro Netanyahu y el presidente Arafat han recibido, requirió mucho valor por parte de ambos para llegar a este acuerdo. Yo le he dicho a todos con quienes he hablado de esto antes de que vinieran aquí que el primer ministro Netanyahu llegaba a un acuerdo aquí, enfrentaría mucha crítica en su país. Yo considero que él hizo una excelente labor, realmente una labor
excelente, fue fuerte en defender los intereses de Israel. Y la forma en la que yo analizo la situación actual es que por los momentos él sabe que hay mucha oposición en el gobierno y en la base política ante este acuerdo, y él quiere estar seguro de que los primeros pasos serán dados, los pasos necesarios serán dados por la otra parte. Creo que si concluimos los acuerdos que se acordaron, entonces el gobierno israelí aprobará esto, cumplirán con su compromiso y seguiremos avanzando. Así que exhortaría a todos, la prensa, los dirigentes políticos, no reaccionar exageradamente ante los pequeños obstáculos. Hubo mucha desconfianza en esta relación y esa desconfianza no iba a desaparecer en 9 días. Y muchas de las personas que no estuvieron allí van a empezar a dar opiniones en ambos campos. Lo importante es que ambas partes se comprometieron a hacer ciertas cosas dentro de ciertos intervalos de tiempo y hay que tratar de cumplir. Todo debe ser sincronizado para que haya una continua reafirmación de los compromisos adquiridos. Si hacemos esto, creo que todo marchará bien. Pero todo esto solo debiera dejar claramente sentado para el resto de nosotros que ambos tuvieron mucho valor, mucho coraje y que la paz es un proceso difícil en el Oriente Medio. President Clinton, how committed are you with ¿Cuán comprometido está usted con que se logre la paz en Colombia y tomará usted la vanguardia en este esfuerzo a nivel personal? Bueno, yo quiero hacer todo lo que esté en mis manos, pero creo que el presidente Pastrana es el que está a la vanguardia, está de abanderado en una forma que es innovadora y que además nos da gran seguridad. Y esperamos que todos los que hayan participado en estos desajustes en Colombia sigan el ejemplo que él ha dado. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, desempeñaremos un papel de apoyo y ayudaremos en todo lo posible. Algo que nos gustaría es que los ciudadanos estadounidenses que han sido secuestrados, si están vivos, que sean devueltos, y de no ser así, que se responsabilicen los que los secuestraron. Yo personalmente siento una profunda admiración por la forma en la que el presidente Pastrana ha manejado la situación. No creo que nadie pudiera haber hecho algo más, y creo que la vía que él ha emprendido es la que dará buenos resultados, y todo lo que podamos hacer para apoyarlo, lo haremos. ¿Cuál cree usted que será el resultado de las elecciones venideras aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo cree usted que le va a ir a los demócratas? Y presidente Pastrana, ¿existe la libertad de prensa en su país? Yes, please. Yes, you want to go first, or yes, you want me to go first? Sí, porque quiere que yo empiece, o va a empezar usted. Creo que estas elecciones, primero que nada, son importantes. Este es un momento importante para nuestro país y por ende la elección en este momento es importante. Yo espero que haya una gran participación. En cuanto a cuáles serán los resultados, es difícil predecir. Hay un número muy grande de candidatos que están en una lid muy cerrada y podría ser este un momento muy bueno para los demócratas, aun cuando, según los antecedentes históricos, no nos debiera ir muy bien. Pero lo importante es que lo que está en juego está muy claro. Nosotros consideramos que nada del excedente debe tocarse hasta que salvemos el programa del Seguro Social. La dirigencia del Partido Republicano aparentemente está en desacuerdo con esto. El señor Casey volvió a mencionarlo ayer. Nosotros consideramos que es importante aprobar una ley sobre los derechos humanos de los pacientes
que sean los médicos los que tomen las decisiones médicas, que los pacientes puedan ir y consultar con especialistas. Los republicanos están en desacuerdo con esto. Nosotros consideramos que ahora que vamos a tener 100,000 maestros más, que modernicemos las escuelas, las aulas. Ellos están en desacuerdo. Consideramos que se debe aumentar el salario mínimo. Ellos están en desacuerdo. Nosotros consideramos que debe reformarse la ley de campañas políticas. Y a pesar de que algunos republicanos han aprobado o han apoyado esto, la dirigencia está en contra. Así que lo que está en juego está muy claro. Y todos estos asuntos, más mis esfuerzos por mantener la estabilidad económica y financiera en todo el mundo y mantener a nuestra economía en marcha, hace que este sea un momento muy importante. Todo lo que puedo decir es que todo estadounidense debe sentirse interesado y debe ir a las urnas, y ojalá así lo hagan. Muchas gracias por su pregunta. Primero, me gustaría decirle que soy periodista, colega periodista, y que por la misma razón creo y soy uno de los defensores de la libertad de prensa. Creo que su pregunta se refiere a una sanción que impuso el gobierno del doctor Samper a una cadena radial colombiana. Ese fue otro de los legados que nos deja el gobierno del doctor Samper. 2 días antes de terminar su periodo, sancionó a una cadena radial en Colombia, precisamente por haber violado el estatuto legal colombiano. A mi gobierno lo que le corresponde precisamente es esperar en que esta cadena radial, de acuerdo con la ley colombiana, establezca los mecanismos y los procedimientos para apelar esta decisión, y nosotros como gobierno tenemos cerca de 1 mes para dar respuesta precisamente a la apelación que haga esta cadena. Creo que en Colombia tenemos que volver a recuperar en buena parte la libertad de prensa que se perdió en los últimos 4 años. Simplemente nombro algunos ejemplos de lo sucedido. Familias que eran dueñas de diarios en Colombia por más de 100 años tuvieron que entregar sus diarios. Licencias de televisión que habían cumplido con la ley, como lo denunció aquí en los Estados Unidos, inclusive nuestro premio Nobel García Márquez, licencias que se habían entregado dentro de la ley, fueron revocadas por no ser ellos amigos del gobierno. Yo creo que entramos en una nueva era de recuperar la libertad de prensa en Colombia. Ese es mi compromiso, insisto, como colega que soy, como periodista que soy, como demócrata que soy. Vamos a trabajar por volver a recuperar la libertad de prensa que creo que en buena parte se perdió en los últimos años en mi país. Does the U.S. believe in the guerrillas' will for peace? ¿Cree los Estados Unidos en la voluntad en pro de la paz de las guerrillas? No lo puedo decir porque no he tenido jamás contacto directo con los insurgentes. Todo lo que puedo decir es que ya tengo mucha experiencia en esto en los últimos 6 años. Hemos trabajado para poner fin a la guerra en Bosnia, 3 decenios de conflicto en Irlanda del Norte. Hemos trabajado en el proceso difícil en pro de la paz en el Oriente Medio y hemos trabajado en muchas otras zonas del mundo, tanto yo como mis colegas, miembros del gobierno. He leído muchísimo sobre los problemas en Colombia y sobre las raíces de ese problema. Todas las partes comparten el mismo país. No puede ser bueno para un país a largo plazo estar sometido al tipo de lucha al que ha estado sometido Colombia. Y todo esto mezclado con los narcotraficantes no puede ser bueno para los hijos de los guerrilleros, ni para las zonas donde operan los insurgentes. No puede ser bueno para la calidad de la vida. Así que ahora tienen un presidente que claramente es totalmente independiente de las fuerzas destructivas, comprometido a unirlos a todos, a darles un mejor futuro a los niños de Colombia. Todo lo que puedo hacer es confiar y orar porque lo que él ha ofrecido a estas fuerzas guerrilleras lo acepten, que tomen su mano y acepten su oferta. Señor McQuillan. Justo que los republicanos introduzcan los aspectos de su vida personal en la campaña electoral, o que
alguien pueda ver las elecciones del próximo venideras como un referéndum sobre usted. Bueno, yo creo que los republicanos disfrutan en nuestro país de la libertad de convertir a las elecciones en los que ellos quieran convertirlas. Yo espero que el pueblo estadounidense haya visto en mí en estas últimas semanas un verdadero compromiso de hacer lo que les prometí que haría desde un principio. Tratar de abrirme ante el pueblo estadounidense por lo que yo he hecho y tratar de hacer un buen presidente. Las manifestaciones y los esfuerzos que he hecho para ayudar en el presupuesto, en la educación de nuestros hijos, lograr la paz en el Oriente Medio, etcétera, sea demostración de ello. Yo, claro, creo que las elecciones en este país debieran referirse a nuestros ciudadanos, a la educación de nuestros hijos, a nuestro futuro. Nosotros hemos expresado claramente en qué creemos: en salvar el seguro social, una ley sobre los derechos humanos de los pacientes, construir escuelas para que los maestros tengan donde enseñar y los niños donde aprender, aumentar el salario mínimo, proteger a nuestros hijos de los efectos negativos del tabaco, etcétera. Los republicanos están en contra de eso. Por eso gozan de ciertas ventajas financieras que les ayudan a pagar todas esas campañas publicitarias. Pero ¿cómo puedo oponerme a que ellos ejerzan sus derechos de libertad de palabra y decir sobre qué deben ser las elecciones? Yo no he visto estas propagandas, he leído sobre ellas, pero parece que ellos indican sobre recortes tributarios, pero eso me indica que ellos no están dispuestos a dejar el excedente presupuestario sin tocar hasta que logremos estar seguros de salvar el sistema del seguro social. Yo espero que el pueblo estadounidense escuche las diferencias entre ambos partidos, que analicen hasta dónde hemos llegado en los últimos 6 años y que así tomen su decisión. Pero yo espero que no haya un gran ausentismo electoral, porque nuestra nación está enfrentando desafíos muy serios. Yo confío en el pueblo de los Estados Unidos, por eso seguimos aquí en pie después de más de 200 años. Ya di mi respuesta. Los republicanos están en libertad de decir lo que ellos quieran. Yo les he dicho cuáles, en mi opinión, son los asuntos más importantes que enfrenta este país. He dicho que he tratado de hacer todo lo posible por ser un buen presidente y cumplir con los compromisos que he adquirido ante el pueblo estadounidense en los últimos 2 meses. Pero ellos son los que tienen que decidir, el pueblo, si quieren votar y por qué votar. Creo que si las elecciones se plantean sobre los temas que afectan a nuestros hijos y a nuestro futuro, sea la estabilidad financiera del país, la educación, salvar el seguro social, etcétera, a los miembros de mi partido les irá muy bien, independientemente de la gran carga histórica y la gran desventaja financiera bajo la cual están moviéndose en esta campaña electoral. Nosotros trataremos de convencer al pueblo estadounidense y veremos qué sucede. Yo quiero saber a qué atribuye usted el descenso de su popularidad que registran algunas encuestas y si usted cree en esas encuestas. Oiga, aquí uno no gobierna para estar bien o mal en las encuestas. En el país nosotros hemos recibido una situación bien conocida por los colombianos, en el orden especialmente en el tema económico, en que tenemos el déficit fiscal más alto en la historia de Colombia. Nos entregaron un país con la mayor tasa de desempleo que ha tenido el país en los últimos años. Y claramente yo creo que en buena parte este tema se debe precisamente a las políticas que hemos tenido que tomar y que vamos a tener que tomar para salir de la crisis. Yo lo que siempre he reiterado, yo creo que uno como gobernante y como político se le debe hacer su corte de cuentas es al finalizar su periodo. Claramente, por lo menos en mi caso personal, a pesar de ser un creyente de las encuestas, hay que ver lógicamente cuál es el mecanismo, cuál es, si son
las telefónicas, si son las personales, si son las encuestas, en fin, que se atribuye la metodología. Pero claramente yo creo que lo importante es que dentro de 4 años sabemos que estas medidas que hemos tomado nos hemos comprometido en un proceso de paz, que es difícil, pero que claramente estamos comprometidos y vamos a sacarlo adelante. Sabemos que recibimos un país en una situación económica como nunca se ha vivido en la historia de Colombia, que sabemos que tenemos que tomar medidas que son difíciles, las vamos a tomar, protegiendo a los sectores más pobres y más marginados. Claramente son las instrucciones a los ministros en que todos los temas sociales, los temas que tienen que ver con la inversión social, con la pobreza, con la salud, con la educación, con la construcción de vivienda de interés social, son aquellos aspectos del presupuesto en los cuales no vamos nosotros a buscar reducirlos, sino por el contrario, mantenerlos y fortalecerlos. Y tendremos que hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista del Estado, como lo estamos haciendo, de recorte del gasto, de recorte de la inversión, y claramente dentro de 4 años sabremos que estas medidas que estamos tomando hoy, con la ayuda, como se lo he planteado al presidente Clinton, con la ayuda de los Estados Unidos, a través del respaldo que necesitamos nosotros en el Banco Mundial, que necesitamos en el Banco Interamericano, que necesitamos en el Fondo Monetario Internacional, con la ayuda que el liderazgo del presidente Clinton nos pueda ayudar en Europa, en Japón, para lograr nosotros sortear esta crisis, conseguir los recursos necesarios para volver a generar la confianza en Colombia, evitar de esta manera que se siga, como hoy estamos viviendo, ejerciendo sobre la banda cambiaria presión, si nosotros logramos volver a generar esa confianza, como lo estamos demostrando. Hoy, ustedes lo oyeron ayer del secretario del Tesoro, hoy del propio presidente de los Estados Unidos, con su ayuda vamos a generar confianza en los mercados, vamos a quitarle la presión a la banda cambiaria, vamos a bajar las tasas de interés y de esta manera vamos a reactivar la economía, vamos a volver a generar empleo y en los próximos 4 años, al finalizar mi periodo, estamos seguros que podemos decir que a pesar de que tomamos unas medidas duras, al final de nuestro periodo sabremos que eran las medidas necesarias para volver a encauzar a Colombia por la ruta del crecimiento. Nos presentamos como candidatos a cargos públicos, pues queremos estar altos en las encuestas. Pero ante un desafío difícil es mejor amarrarse los pantalones lo antes posible que hacerlo más tarde. Porque en cualquier caso, la posición de uno en las encuestas va a bajar y no se va a lograr el objetivo final. Cuando yo tomé la presidencia, se tomaron una serie de medidas muy difíciles y eso quizás le costó el cargo a muchos demócratas en las próximas elecciones. Pero cuando logramos llegar a un excedente en presupuestario en nuestro país, la gente comprendió que habíamos cambiado totalmente la situación económica del país y tuvimos resultados mejores en las elecciones siguientes. No todo lo que tenemos que hacer es fácil y yo creo que el presidente está haciendo lo correcto. Como un simple observador, yo me sorprendería de que Colombia no se vea recompensada con un éxito mucho mayor en generación de empleo, en una estabilización de la economía, gracias a las decisiones que él está tomando hoy. Usted dijo hace un momento que los republicanos están en libertad de presentar las elecciones al pueblo estadounidense como mejor les parezca. Ellos lo que están diciendo fundamentalmente es que usted no es digno de confianza. O sea, es una especie de voto en contra de su presidencia lo que ellos están pidiendo. Y segundo, ellos plantean la siguiente interrogante. ¿Qué le dice uno a sus hijos sobre la relación entre usted y la señorita Lewinsky? Primero que nada, ya yo he respondido a la segunda pregunta que usted me acaba de hacer. Las decisiones respecto a la publicidad fueron tomadas por otros, no por mí. Ya yo respondí a esa segunda pregunta. Ahora bien, si yo merezco la confianza del pueblo estadounidense, les invito a que vean si he cumplido o no con lo que prometí en el 92. Ayer firmé una ley que concluyó la agenda de lo que yo
dije que trataría de hacer en favor de los pobres en los Estados Unidos para que pudieran ahorrar más de su propio dinero cuando se salieran de la asistencia pública. Otro compromiso que yo hice y que otro compromiso que yo adquirí fueron los fondos para el inicio de una educación temprana a los niños. Ayer me trajeron una lista donde quedó comprobado que todo lo que había prometido hasta el año 93 se cumplió. Hubo un estudioso que dijo hace un par de años atrás, antes de los éxitos de estos últimos 2 años, que yo he mantenido un porcentaje mayor de mis promesas que los 5 presidentes que me habían precedido en la presidencia. Las consecuencias son muy claras, han descendido los problemas sociales, representamos una fuerza en pro de la paz en el mundo y ha mejorado la economía de este país. Yo creo que a una persona solo es justo juzgarla analizando su desempeño completo. Yo no es que esté tratando de esconder los errores que yo he cometido. Yo creo que ya el pueblo estadounidense ha sido más que expuesto a los errores que yo he cometido, pero creo que ellos han logrado comprender que yo estoy tratando de hacer todo lo posible por redimirme de esos errores y estoy totalmente dedicado a lo que había prometido y lo que es verdaderamente de interés para el pueblo estadounidense. De la larga lista de cosas que dijimos que íbamos a hacer, la gran mayoría lo hemos cumplido y creo que el pueblo estadounidense está de acuerdo con nosotros y no con ellos. Yo creo que ese es el verdadero meollo del asunto. Debemos guardar el excedente hasta que salvemos el seguro social, debemos aprobar una ley de derechos humanos de los pacientes, debemos construir más escuelas, debemos aumentar el salario mínimo, debemos aprobar la reforma del financiamiento de campañas electorales. Esas son las cosas que van a tener un efecto en las vidas de cada uno de los ciudadanos. Pero esa es mi opinión, por eso es que se tiene una democracia vibrante. Todos en este país tienen el derecho de decir lo que quieren decir y debatirlo como mejor les parezca. Yo solo espero que el pueblo estadounidense tenga presente que a pesar de los esfuerzos de algunos de quitarles la política de sus manos, quitarles las decisiones de las manos del pueblo y hacerles casi creer que lo que pase con su vida no es importante, sí lo es. Y para ello es importante que cada ciudadano vaya a las urnas electorales y vote, y que estén conscientes de que el no votar es una decisión que afectará sus vidas. Yo sé que muchos irán a las urnas y espero y confío en que tomen la mejor decisión para ellos y para el país. Presidente, ayer yo le pregunté a usted sobre el despeje y sobre las reservas que tiene Estados Unidos con respecto a esa medida. Usted me dijo que era bueno enfrentar estos temas cara a cara. Yo quisiera saber si en la reunión que ustedes tuvieron hoy ya se habló sobre despeje y quisiera que el presidente Clinton, si usted les puede decir algo en inglés, quisiera saber qué piensa el presidente Clinton después de la conversación que tuvo con usted sobre esta medida. Como tuve oportunidad de decirlo al presidente de Colombia en el día de ayer, yo creo que era muy importante el poder establecer un diálogo directo con el presidente Clinton, con la secretaria de Estado, con el general McCarthy, con el asesor nacional de seguridad, sobre todo lo que implicaba el tema de la zona de distensión, que de acuerdo con la ley colombiana se permite tener una zona de distensión para que los representantes de la guerrilla puedan llegar a esta zona y garantizarle su vida, para que los representantes del gobierno puedan llegar a esta zona y también garantizarse su vida, observadores internacionales puedan acudir a esta zona de distensión, al igual que colegas periodistas puedan hacerse presentes también en este hecho. En segunda instancia, le hemos tenido la oportunidad de explicar al presidente y a su equipo de gobierno que la zona de distensión es una zona que se tendrá por 90 días, que ese fue el compromiso y el pacto, que lo que se busca en esos 90 días a partir del próximo 7 de noviembre es que la FARC se siente a la mesa de negociación. Ellos ya han nombrado 3 representantes, el gobierno colombiano nombrará sus representantes y en esa mesa de negociación se fijará la agenda. Pero yo creo que ha sido muy importante el haber podido compartir con el presidente Clinton para resolver al gobierno americano, para resolver inquietudes que se tiene a veces, como claramente se lo dije yo a él y a ellos, a veces de desinformación que puede llegar o falta de información frente a este tema. Pero claramente hemos tenido la oportunidad de poder compartir con él, de poderle
contar y explicar de qué se trata la zona de distensión, no solamente el presidente, sino el equipo de gobierno, el propio ministro de la Defensa, el propio alto comisionado de la Paz. Por ello, ellos están en nuestra comitiva para poder absolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con relación a este proceso, y yo creo que ha quedado claramente expresado, pero sería bueno si el presidente tiene algún comentario adicional. Estoy de acuerdo. Señor presidente, el otro tema que incluye la propaganda republicana es que lo que está planteado en estas elecciones es recompensar a Bill Clinton o vote republicano. ¿Cree usted que efectivamente en eso se centrarán las elecciones? Bueno, yo creo que están sacando muchísima publicidad. Sobre la primera pregunta que usted hizo, yo creo que lo que la gente debe decirle a sus hijos es que cuando alguien comete un error debe admitirlo y tratar de rectificar ese error. Y este es un claro ejemplo del hecho de que esas reglas deben ser aplicables a todos y que cuando una persona comete un error y hace eso que establecen las reglas, debe dársele la oportunidad de enmendar tanto su vida profesional como en su vida familiar y personal. Creo que todos podemos citar ejemplos de casos en los que cometimos errores, evaluamos la situación y salimos fortalecidos de la experiencia, con un espíritu lleno de humildad y con la ayuda de Dios y mucha determinación se puede lograr. Creo que la lección es muy buena, pero sobre todo que esto debe ser aplicable para todos, del presidente hacia abajo. Se ha hablado mucho sobre engañar o confundir o malinformar. Los republicanos tienen derecho a decir lo que quieran decir, pero básicamente lo que le están diciendo al pueblo de este país es: queremos que ustedes primero renuncien a salvar el sistema de seguro social, a una ley sobre los derechos humanos de los pacientes, una ley para proteger a sus hijos de los peligros del tabaco, de la reforma financiera de las campañas electorales. Olvídense de todo eso, no piensen en ustedes mismos. Lo que queremos es que ustedes ratifiquen las decisiones que nosotros tomamos a favor de las compañías de seguro, de las compañías tabacaleras, de los intereses especiales, todo lo que nos han dado dinero para sacar toda esta publicidad. Y si logramos distraerles a ustedes los ciudadanos y desviar su atención, eso nos permitirá seguir en nuestros cargos en el Congreso, a pesar de que tuvimos mucho tiempo como partido mayoritario en el Congreso, no resolvimos nada, pero cuando le permitimos al presidente y a los demócratas hacer lo que ellos querían sobre la educación, la cosa funcionó. Si yo fuera un ciudadano común y corriente, yo estaría siempre tratando de pensar como ciudadano qué es mejor para mi familia, para mis hijos, para mi comunidad, para mi país. Y creo que eso siempre tiene que ser lo primero en nuestras mentes. Sería un debate mucho más interesante si ellos hablaran de lo que ellos quieren hacer y explicaran por qué se oponen a lo que nosotros queremos hacer, y que ese debate permita que los ciudadanos comprendan cómo las diferentes posiciones afectan sus vidas. Todo lo que yo les puedo decir es, en mi opinión, cuáles son los asuntos importantes y cómo afectan las vidas de los ciudadanos. No se les concede porque Colombia no está en guerra. Si Colombia realmente se declara en guerra como estamos, esas solicitudes serían resueltas favorablemente. ¿Qué posibilidades hay de que Colombia haga eso? Y segundo, presidente, ¿es posible que, así como estaba Arafat aquí en la Casa Blanca y tantos guerrilleros, de pronto la Casa Blanca sirva para ser mediador en la guerrilla afgana? Nothing in the last 4 years, Salvadorians, Nicaraguans, Haitians. Would you promote an amnesty general for the Colombian illegals in this country? Sorry, the interpreter did not hear repeat his question. And if you could repeat his question in English, then you can answer. Si pudiera repetir la pregunta en inglés porque no se lograba escuchar.
Well, Colombia is not at war. Colombia is not at war. Colombia has an internal conflict. I've been described it to the president. For 36 years we've had an internal. Y nosotros lo que aspiramos es precisamente a poder llegar a un proceso de paz que permita acabar con la violencia que ha vivido Colombia en los últimos años. Como tuve oportunidad de expresárselo al presidente, como lo hemos expresado a la prensa, por primera vez también hay una oportunidad histórica. La guerrilla se ha comprometido a erradicar los cultivos ilícitos. Por primera vez hay un compromiso de las FARC, así ellos lo han dejado en el documento que han entregado al gobierno, el documento que conoce la opinión pública, que por primera vez ellos están dispuestos a trabajar en la erradicación de los cultivos ilícitos. Entonces creo que hay un momento histórico para el país. Si nosotros logramos hacer la paz en Colombia, es la primera gran batalla en la cual derrotamos al narcotráfico. El primer enemigo de la paz en Colombia es el narcotráfico, son los narcotraficantes. Y por eso nosotros entendemos y sabemos que esa batalla vamos a ganarla y que ganando esa batalla vamos a comenzar a acabar con uno de los problemas globales en los cuales tiene el mundo hoy, como es el tema de la droga. Por eso creo que esa es una situación en la cual el país sabe que estamos confrontando, ya hemos iniciado el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, aspiramos después del 7 de noviembre iniciar el diálogo con las FARC y de esta manera poder nosotros llegar a este proceso y claramente poder lograr el anhelo de los colombianos, que es tener un país en paz. En la pregunta que usted me hizo a mí sobre la inmigración de colombianos, no conozco suficientemente los hechos para responder a su pregunta. Yo trato de tomar decisiones buenas, como lo hice en el caso de los nicaragüenses, los de salvadoreños y los haitianos. Hemos tratado de mantenernos sensibles a las realidades de las vidas de los individuos, bajo qué circunstancias vinieron a nuestro país y bajo qué circunstancias se quedaron aquí, en congruencia con las otras leyes de inmigración nuestras, que son bastante abiertas y amplias. Pero para poderle dar una respuesta a su pregunta tendría que conocer más detalles de lo que conozco ahora. Gracias.